Retornamos al Tribunal de la Tarde. Gracias, muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Aquí está nuestro invitado en el día de hoy. Tenemos el placer de presentarle a todos ustedes al profesor Lidio Cadet, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Don Lidio Cadet, un gran placer tenerle aquí en este tribunal. El placer es mío, porque realmente tener la oportunidad de comunicarnos con el país a través de ustedes es un gran honor. Yo le doy gracias a Dios porque tuve una confusión. Yo fui a la 27 y dije, bueno, ayúdame, Señor, a llegar. Y entonces... Orden divino. Sí, exacto. Fue, llegamos felizmente sin gracias a Dios. Entonces se refiere que fue directamente al canal donde están operando los estudios principales de Telefuturo Canal 23 y aquí pues en Medios Humar pues tenemos... pero aquí lo tenemos y antes de entrar en materia nos gustaría agradecer pues la entrega de esta biografía, de este libro que nos ha entregado en el día de hoy, Notas Autobiográficas, un viaje hacia la eternidad. Aquí pues hay muchas historias, mucho contenido de su vida, ¿no? ¿Qué plasma en esta obra? Bueno, en ella está, como lo dice, son notas sobre mi vida, que es una vida muy polifacética, ¿verdad? Porque desde estudiante, dirigente estudiantil, desde que ajusticiaron a Trujillo hasta que ingresé al seminario, estudiante del seminario de filosofía y teología, hasta mi ordenación sacerdotal, después mi paso en mi ejercicio magisterial como director del liceo, maestro, entonces el paso a la vida política, el Partido de la Liberación Dominicana. Secretario general de Secretario general llegué a ser durante 15 años y 3 meses, junto al profesor Bosch. Y después pues, también mis funciones públicas, todo está ahí más o menos en resumen, un poco recogido. Y le doy gracias a Dios porque yo digo que la vida solo cobra sentido cuando uno sirve a los demás. Y cuando yo releo el libro me doy cuenta de que Dios me ha dado la gracia de dedicar mi vida al servicio de los demás. Sinceramente, yo no recuerdo cuando ejerciendo cualquier función yo haya pensado en qué beneficio, qué voy a sacar materialmente de eso. Bueno, lo ha demostrado con creces, ¿no? Gracias. Bueno, que precisamente aprovechando al miembro del comité político, hoy, hablando de alianzas, escuchamos a Carlos Amarante Baré y a Francisco Javier García, ambos coincidiendo que si no se produce una alianza opositora, Abinader ganaría fácil las elecciones. Quisiéramos conocer su postura acerca de esas discusiones de alianza y si realmente habrá o no. Yo pienso que estamos en un momento, yo diría que bastante auspicioso, en el sentido de que se veía bastante difícil. Había algunos analistas que decían que era un poco difícil que se produjera una alianza opositora. Y felizmente ese paso se dio cuando se anunció al país que entre el Partido Revolucionario Dominicano, la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana se había dado una alianza opositora Rescate RD. Yo digo que esto tiene una significación trascendente porque para mí, en mi concepción, en mi visión del mundo, de la vida, el camino unitario es bastante significativo para construir un país mejor. Mientras más divididos estemos, menos posibilidades de construir la paz y el bienestar y el progreso integral. Mientras más unidos nos encontremos, más fácilmente podremos construir ese país mejor. Y el presidente Luis Abinader, que ha estado proclamando que ganará en primera vuelta, nosotros creemos, primero que nadie va a ganar en la primera vuelta. Al día de hoy, si uno, o sea, no negamos de que Luis Abinader
tiene una posición de principalía electoral hoy. Eso es así. Pero con la alianza opositora, Palacio sufrió una sacudida. Incluso cuando el presidente de la República estaba en el exterior, su agenda no incluía hacer lo que hizo desde Estados Unidos, porque la información que recibió era que esa caravana que salía del Cibao, con Abel al frente, con el presidente Medina, era una monstruosidad, y lo fue, porque incluso se tuvo que salir mucho más tarde, porque la cantidad de vehículos y demás era impresionante. Entonces, le llamó la atención ese hecho, y entonces produjo un cambio, un rejuego en la agenda. Cuando eso, nosotros dijimos que el Palacio no la tiene toda con él. Es decir, el presidente Abinader no la tiene toda consigo. Don Lidio, pero la tiene. dos cosas que pudieran verse como dicotómicas en cuanto a lo que usted está explicando. Primero, un partido de la Liberación Dominicana que apenas hace 3 años tenía prácticamente todo el poder político en la República Dominicana, y ahora está buscando una alianza para poder avanzar con posibilidades hacia las próximas elecciones. Primero, si eso no muestra debilidad política, y lo segundo es la posición que usted refleja con relación al presidente Abinader. Las encuestas que hemos visto en los últimos meses, especialmente la Gallup y la RD Elige, pues le dan una ventaja, le dan una victoria en primera vuelta. Sí, bueno, eso, primero las encuestas miden una percepción de un momento. Sí, claro. Eso es por un lado. Otras encuestas no dan esos números privadas que se hacen. Nosotros no es por miedo, no es porque temor, es porque el PLD siempre ha tenido como vocación la alianza. Nosotros ganamos en el 96 producto de una alianza. Sí, claro. Con el doctor Joaquín Balaguer. Doctor Joaquín Balaguer. Y después siempre hemos hecho alianza, porque las alianzas han dado muy buenos resultados al Partido de la Liberación Dominicana. Entonces nosotros decimos que la República Dominicana tiene una situación sumamente difícil. Ellos tienen una publicidad monstruosa, pero en la práctica los hechos que hacen ver que un país anda bien, pues es el nivel de inflación. Es astronómico. La gente ya no sabe qué hacer cuando va a los supermercados. Viene con el bolsillo vacío porque todo está caro. Los servicios se han desplomado, terriblemente desplomado. Nosotros sabíamos que con el 911 que creó el Partido de la Liberación Dominicana, salvamos miles de vidas. Porque antes un pobre, un barrio de eso, se le enfermaba a alguien, se ponía grave en la noche y moría ahí porque no tenía cómo moverlo. Sin embargo, con ese servicio, sin pagar un solo centavo, con un servicio eficiente, la gente salvó miles de vidas. ¿Qué es la agropecuaria? Nosotros producíamos más del 80% de lo que nosotros consumimos. Es decir, el campo floreció, la visita sorpresa hicieron una verdadera revolución social allá. Los campesinos, esos fulgones que aparecían en las cámaras televisivas, exportando. Una comunidad de Baní, por ejemplo, que producía 1 millón de aguacates. Y con esa visita sorpresa llegaron a producir 20 millones de aguacates. Es decir, el país, su economía estaba estable. La educación, que siempre era una pobre educación, no le daban dinero a educación. El presidente Medina logró satisfacer esa aspiración profunda del pueblo y otorgó el 4%. Profesor, con desayuno para los muchachitos pobres, almuerzo, merienda, y las madres estaban felices. Eso se ha ido desplomando.
también. Es decir, los servicios públicos se han desplomado. La seguridad nacional, la seguridad ciudadana. O sea, la gente no sabe qué hacer. Yo esta mañana a las 5:30 estaba levantado, yo vivo en el sector Honduras, y oigo un tiroteo. Habían asaltado a una persona a las 5:15. Es decir, no hay esa seguridad que él prometió en la campaña, y que un americano que se llama Giuliani. Exacto. Él dijo que esa era la panacea para... Pero ¿dónde está eso? Él no apareció ese señor. No ha aparecido. Profesor, hay un aspecto, la alianza, y volvemos al punto de escuchar la pregunta de Julio Ernesto. Dos voceros importantes del PLD hablando de la necesidad. La pregunta ahora, ¿cómo se va a estructurar? Y luego la pregunta desde la perspectiva de lo que observamos desde nuestra mirada. Aparentemente las bases están deseando esa alianza, pero la cúpula, quienes tienen el poder de decidir cómo se va a operar, en dónde se va a operar, pues parece que aunque conozca la necesidad de la alianza, no han podido implementar. La cúpula de ambos partidos. Sí, ahora, Mildred, lo que yo digo es que ese proceso está en marcha. Pero se le va a hacer tarde para hacer las habichuelas. Está en marcha, y hay algo fundamental. Se acordó que allá donde podemos ir juntos en el orden municipal, ahora en febrero, lo vamos a hacer. Ahí lo que sí yo creo es que hay que afinar la puntería en el sentido de que tenemos que ser desapegados, no aferrarnos, que el ego no tenga hegemonía, sino que haya el bien país como norte, como hilo conductor alrededor del cual gire la alianza. Si cometemos el error de que el ego, lo mío, lo particular, se imponga, obviamente que el egoísmo nunca tiene éxito, termina mal. Entonces, nosotros hicimos algo clave. De los tres partidos, si no hay decisión en la primera vuelta, el que quede más alto para competir en la segunda será apoyado por los tres partidos. Eso es un elemento clave. Eso está bien definido. Hay siempre las dificultades porque un compañero, una compañera que tiene una aspiración a ser alcalde o alcaldesa o director de distrito o directora, entonces... Profesor, y Leonel Fernández no estaría pensando, bueno, pero es que ya el PLD me garantizó un acuerdo con el presidente de la Cámara de Diputados, en aquella ocasión que sería Demóstenes Martínez, y no le cumplió. Sí, pero eso era una coyuntura que no tenía nada que ver con... Eso era un asunto a nivel... Un acuerdo. A nivel interno. Sí. Es decir, es un asunto a nivel interno que pudo darse o no darse de acuerdo a lo que en la política se llama coyuntura o circunstancia, porque tú puedes tener un acuerdo que no fue acuerdo, como dicen, firmado, sino tú puedes decir, lo que conviene ahora esto, pero mañana puedes decir, no es eso lo que conviene, y entonces debatirlo y someterlo a la votación. Y como se somete a votación, la mayoría decide en un partido democrático, la mayoría decidió. Entonces, pero eso no es lo que ahora se podría discutir y sería un elemento a favor o en contra. No, es que cuando se habla de una alianza opositora donde se firma un documento, porque cuando tú firmas ante el país, eso ya tiene un rango. Es decir, por eso es que cuando el 96, que el doctor Peña Gómez no creía en el 94, por nada creía en Balaguer para el asunto ese del pacto por la democracia. Y yo le decía, doctor, lo dice en mi libro, doctor, Balaguer no se atreve a desconocer esto. Esto ha sido firmado ante el mundo. Para él sería una catástrofe. Sí. Y efectivamente Balaguer cumplió con todo lo que se había firmado allí. Sí. Ese anuncio al cual usted hizo referencia, ¿verdad? Que se adelantó, se presentó en una coyuntura en que el presidente se encontraba en los Estados Unidos, fue enfocado con el tema de la honestidad. O sea, extrañamente,
proyecto presidencial, ha de suponer que siempre plantea temas de resultados, realizaciones, entre otras cosas, pero esta vez pues la estrategia o la decisión fue hablar de la honestidad. Aquí está la honestidad, aquí estamos los serios, de aquel lado están los malos, de aquel lado están los cuestionados, y le hago la pregunta en función de que usted estuvo al frente del gobierno del PLD, estuvo al frente de la institución que tiene que ver con la ética gubernamental. ¿Hasta qué grado ese tema de los cuestionamientos por algunos casos de corrupción puedan seguir afectando la imagen del PLD? Mira, el presidente Abinader en octubre del año 2020 hizo un discurso y llamó a toda la cúpula del PLD corrupta. Se nos llamó a todos corruptos. Ese hecho, él tenía todo, venía fresquecito, la gente, esa clase media estaba totalmente identificada. Esa clase media que nosotros creamos, porque cuando nosotros llegamos al gobierno en 1996, esto era una aldea. La carretera, yo que tengo años cumplido, la carretera era un desastre, una porvareda, hoyo, porque yo caminaba mucho por mis funciones políticas y sacerdotales y todo. Era un desastre por donde quiera. Nosotros sabíamos que los campos estaban abandonados, los servicios eran, la energía eléctrica, ni hablar de eso. Y nosotros transformamos al país. Hasta el grado de que Alicia Bárcena, la ex secretaria general de la CEPAL, decía en el año, a fines del 19, decía, la única economía de América Latina, estaba ya la pandemia entrando, que no tendrá recesión en la República Dominicana. ¿Cómo lo han logrado? Decía ella. Yo no lo sé, pero es el único país. Es decir, nosotros, incluso la Unión Europea, que daba ayuda a la República Dominicana porque teníamos un quintil de pobreza notable, en el gobierno de Danilo, la Unión Europea suspendió esa ayuda, porque dijeron que habíamos superado ese quintil. Entonces, nosotros transformamos al país. Y esa transformación del país, lógicamente, va a tener unos efectos. La honestidad. Entonces, el presidente Abinader lanzó esa andanada, la población, sobre todo la clase media, capturó y nos colocaron en una situación muy difícil. Porque pensaban que él era el santo varón, que era el gobierno bueno, que solo faltaría que el Papa viniera y canonizara, porque la santidad la pulcritud era tan grande que, bueno, nada. Pero después resulta que la gente va a comenzar a ver cuánto narcotraficante tiene el gobierno del PRM en Estados Unidos y cuestionado acá. ¿Cuánto tiene el PLD? El narcotráfico es la acción corrupta más perversa, porque el narcotráfico no solamente es que juega e invierte en campaña para captar poder, sino que envenena con la droga el cerebro y se come el cerebro y la psiquis la destruye. Sí, pero profesor, esos narcotraficantes no se cultivaron en la República Dominicana en los últimos 3 años de gobierno de Luis Abinader. Esos narcotraficantes venían operando a todas las anchas y reuniéndose al más alto nivel con los mismos funcionarios de su partido. Yo te digo, tú puedes... Por ejemplo, José Figueroa Agosto. José Figueroa Agosto tenía carnet del DNI, andaba de restaurante en restaurante, estaba operando en la República Dominicana. César el Abusador. Sí, pero ¿cuántos narcotraficantes PLDistas están presos? ¿Y cuántos del PRM están presos? Porque son los hechos que son testarudos. Son los hechos que son testarudos. Entonces, es eso. ¿Qué campaña electoral ha sido sindicada como una en donde brotó el dinero pero así? En términos éticos, ¿usted se siente tranquilo? O sea, obviamente, no usted per se, porque si hay una cosa clara en la República Dominicana, es que don Lidio Cadet, se le puede decir don Lidio Cadet, porque ha sido en toda su historia un hombre pulcro.
un hombre que la República Dominicana, los ciudadanos dominicanos le conocen su honestidad a carta cabal. Ahora, usted al pasar por esa institución, de acuerdo a los escándalos de corrupción que prácticamente se llevaron al gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, ¿usted se siente tranquilo? ¿O no le hicieron caso en las sugerencias que usted hacía? Lo que te voy a decir es lo siguiente. Ninguno de esos casos que están siendo ventilados en los tribunales brotó o fue denunciado en los gobiernos del PLD. No hubo un solo caso que llegara. Nosotros no éramos la fiscalía, pero a la dirección de ética, la dirección de ética, no hubo un solo caso denunciado que no investigáramos. Ahí está CORDE, que eran los más sonados, y el CEA. Nosotros investigamos. Y la investigación... La Sunlan no se investigó. El caso de la Sunlan, cuando Leonel Fernández. No, porque eso no era incumbencia de nosotros. Yo no era director de ética. Yo digo, me refiero a la institución en sentido general. No, pero yo no... No, cuando usted estuvo ahí no se percató si se investigó eso. No, porque eso estaba ya en el Ministerio Público. Okay. Eso no estaba ya en nuestra competencia. Ya. Lo que nosotros sí investigamos fue el caso de CORDE y el CEA, que las investigaciones dieron como resultado el encarcelamiento de 11 y la sustitución, la cancelación de todos los directivos del CEA. Ningún opinador público objetó esa investigación, Dionisio. Es decir, porque yo recuerdo que el Nacional dijo, vamos a ver con el CEA, cuando hubo los muertos, si esa comisión va a investigar. Me mencionaron mi nombre. Y entonces cuando terminó la investigación, el Nacional dijo, y lo dice en mi libro, realmente cumplieron con su deber. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Más que agradecido de su presencia. Así es. Hacia el Tribunal de la Tarde. No, y gracias por el libro. Nos honra, agradezco a ustedes que se hayan dignado de invitarme y a la gente tan buena que estuvo en contacto con nosotros. Que Dios nos ayude a que en la República Dominicana, en vez del egoísmo y el odio, nosotros nos amemos. No hay otra salida para los problemas del mundo. Así es. Si no amamos, si nos aferramos al ego, al egoísmo, estamos fritos. Así es. O sea, es así. Gracias. Pues, muchas gracias a ustedes. Así que nos vemos mañana en otra oportunidad de 5 a 6 por Telefuturo Canal 23. Feliz resto de la tarde.